Vamos a seguir, hermanos, en esta presencia del Señor, del Espíritu. Si quieres, sigue con tus ojos cerrados. Sentí la necesidad, como la petición de Dios, que desnudáramos nuestro corazón ante Él. Que no guardemos nada. Que mostremos nuestro corazón tal cual es, tal cual está en este momento. Que manifestemos al Señor el deseo de que ese nuestro corazón sea renovado por Él. Preséntaselo a Jesús. Abre de par en par las puertas de tu corazón. No tapemos nada. El Señor quiere un corazón desnudo totalmente, reconociendo lo que sabemos que hay en Él. Si reconocemos, si nos damos cuenta, si aceptamos, si somos honestos ante el Señor va a renovar mi corazón, tu corazón. Imploremos el auxilio de la Santísima Virgen, que ruegue por esa renovación personal que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Obra, Señor, obra según tú quieres, Señor. No queremos ponerte resistencia, Señor. No queremos adornar nuestro corazón, Señor. Míralo tal cual es. Tal cual es, te lo presentamos, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Fíjense que tenemos mediodía de retiro y todavía no hemos dado una charla. ¿Ustedes creen que el Señor está en plan? Sí, sí. El comando de la obra está en el Espíritu Santo. Solo de Él esperamos la acción que necesitamos cada uno de nosotros, y Él la hace como Él quiere. Le decía al Señor esta mañana mientras oraba, estiraba las manos hacia Él y le decía: tómalo tú todo, hazlo tú todo, como tú quieras, como tú sabes. Y Él está actuando y está obrando en nosotros, y sin nosotros saberlo, está poniendo y está quitando en nuestro corazón. Yo sentía que el Señor decía en la oración en lengua: así los quiero, y después decía: los terrenos están listos. Sí, Él nos está disponiendo para que recibamos lo que estará. Él está preparando. ¿Se acuerdan la visión del aparato de hierro que llegaba y empezaba a perforar un terreno que era de concreto? Bueno, el Señor lo está haciendo a través de la oración y a través de esa acción. Levanten la mano los que pudieron experimentar en esta oración en lenguas de hace un momento, en este murmullo, la presencia de Dios. Levanten la mano. Eso es. Yo puedo tener un retiro dictado por sabios, por doctores, por eminentes teólogos y no experimentales. Porque la predicación, lo decía San Pablo, no es cuestión de vana palabrería, sino poder del Espíritu Santo. Ahorita en la última oración sentía, o sea, que mi cuerpo se iba
y era la sensación de que todo esto era agua como en el principio y que el Espíritu Santo revoloteaba. Esa era la sensación, pero qué rico. Y al principio la tierra era caos y el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, preparando, llevándolo todo al orden. El Espíritu Santo preparaba todo para que surgiera de ese caos la más bella sinfonía, tocado por alguien. Dios tocó la sinfonía en la creación, todo fue creado hermoso. Yo sentía que aquí está una persona que se ha sentido durante los cantos como si estuviera encerrada, como si fuese una caja. Yo sentía esa sensación de que estaba como encerrada en una caja, pero son tus problemas y eso no deja que Dios penetre en ti. Sí, te ocupas mucho de ti mismo, de tus problemas, no dejas que Dios haga nada. O sea, no pones tus problemas en manos de Dios, te consumes ahí en tu propia tinta. Solo estás pendiente de ti, de lo tuyo y de tus problemas. Y yo conozco a varias personas que son así. Viven sumergidos en su amargura, en su preocupación, y en lo que me falta, y en lo que tengo que hacer, y en lo que no tengo, y en lo que tengo que conseguir, y aquella angustia. ¿Ustedes creen que allí está Dios? ¿Creen que tú eres capaz de abrirte para que el Señor entre? El Señor nos invita a confiar en Él y abandonarnos en Él. Él nos dará lo que necesitamos en el tiempo que quiere que lo tengamos y que lo utilizamos como Él quiere que lo utilicemos. Pero ese es un problema de creer que uno se hace su vida. Eso está bueno para los soberbios, para los del mundo, para los que no creen en Dios, para los que no tienen Dios. Pero nosotros tenemos Dios, chicos, tenemos papá amorosísimo, providentísimo, que guía nuestra vida. Si no creemos en eso, ¿qué hacemos? Yo sentía que había una persona aquí, como en el pasado, le pasó algo muy fuerte en su vida, le dejó marcado, pero esa persona no termina de entregarle eso tan duro que pasó y sentía que el Señor no podía como actuar como quería porque siempre gira en torno a eso que pasó en el pasado, no sé, una herida. Es algo muy duro que pasó la persona. Pero fíjense ustedes, lo que pasó, pasó. Si yo lo dejo, me aferro a ello y lo tomo como centro de mi vida, eso no pasa sino que está actuando permanentemente en mí. Si yo centro mi vida en lo que me pasó y para todo saco lo que me pasó, miren hermano, eso que pasó va a seguir actuando en tu vida hasta que tengas. Lo que pasó, pasó. Perfecto, yo le doy la importancia que amerita en mi vida futura. Si yo lo dejo que eso trunque mi vida, la va a truncar. Si yo me abro a una novedad y dejo que Cristo me sane esa herida, eso pertenece al pasado. Eso me edificará, me ayudará a crecer. Pero si yo me revuelco en ese hecho toda mi vida, eso no va a pasar. Y mi papá me pegaba, yo paso mi vida pensando que mi papá me pegaba, y mi papá me pegaba, pues tu papá te seguirá pegando hasta el fin de tu vida. Entonces tenemos que dejar pasar las cosas, tenemos que dejar que las cosas pasen, que el Señor sane y dejarlas ir, Mira, hagan así, hagan así, hagan así, hagan así. Suelten lo que tienen, suelten, no lo comprenden, suelten, los abandonaron, suelten, ya, vamos a vivir con eso, vamos a vivir así, se puede vivir así, suelta eso, chicos, suelta. Se puede vivir así, se puede vivir así.
hagamos así, ¿no? Bueno, yo sentía en este canto que fue tan maravilloso, el Espíritu, y empecé a sentir que venía, sé que era la mano de Dios, sus dos manos, venía sobre cada uno de nosotros, y empecé a sentir que nos quitaban la ropa, porque yo sentía que teníamos que ser despojados, ¿no? Pero yo sentí que fue espiritual, y así como sintió Lisita, presentarnos tal cual. Y yo vi como nos quitaban, nos iban quitando la ropa todo y quedamos tan desnudos ante el Señor tal cual como somos. Y de repente vi así, era como un camino hermoso, pero al final había una luz bellísima y sentía que el Señor decía, trabaja para ir hacia allá. Ve hacia adelante, ve hacia adelante. Bueno, yo cuando comenzamos las alabanzas, vi al Señor que entró por esta puerta, se colocó frente al Santísimo, le hizo así con sus manos y lo iluminó. Luego pasó por acá, primero por aquel lado, y a todos nos fue dando de esa misma luz, a todos los iluminaba, a todos. Cuando llegó al final, comenzó por este lado, a iluminarnos a todos. Yo sentía una paz tan hermosa porque lo veía. Y luego que nos hizo todo eso, se paró acá y era muy alto. Y lo único que hizo fue mostrar sus manos con sus heridas. Y allí, eso fue. Ese es cuando hablaba del Espíritu Santo. Cuando hablaba del Espíritu Santo. División hay en algunos. No quiero oírlos. Déjame que sea yo. Él que sea, no tú. ¿A qué vienes? A buscar. ¿Qué vienes a buscar? Lágrimas me dan algunos. Se los digo, hijos. Cuántas veces repito y repito. Y se quedan en la nada. ¿Para qué este retiro? Dones daré a los que se han dejado llevar. Limpiaré más. Pastores míos, acaben de dejar las cosas de tu casa, para que vean que estoy demolido de injurias. Cielos estarán abiertos a recibir las valiosas plegarias de sus cantos, alabanza, oración. Yo vi un salón grande, era muy lujoso, piso de madera, un salón grande, muy lujoso, piso de madera, pulido y bueno, pintado. Y estaba muy tenue, no había mucha luz en el salón. Al final, por la puerta del salón, o sea, sin pasito, salías del salón, sí había mucha luz, pero esa puerta tenía una reja y no cuadraba con lo que sería el salón muy lujoso, sino una reja así muy simple que como que, o sea, que no impedía, o no sé, una reja que no dejaba salir de ese salón. Es la misma imagen del que está metido en el cajón. Está metido en un salón muy grande, muy lujoso, estás muy cómodo como estás. Estás echado, estás apoltronado como estás muy contento como estás. No ambicionas, no anhelas, estás satisfecho, no tienes hambre. No eres de los pobres del Señor, eres rico, ya lo tienes todo. Ese es el significado de ese enorme salón. El Señor quiere que dejes entrar la luz, porque sacas a la luz, que dejes ese estado de inacción. Yo sentía que el Señor decía, suelta tu culpa, perdónate a ti mismo, y sentía que era una persona que no quiere como aceptar que el Señor
te ama y el amor de Él está muy por encima de todo lo que pudiste haber hecho o todo lo que puede haber pasado en tu propio pasado. El Señor quería que aceptaras su amor y no estuvieras todo el tiempo atormentándote con esos pecados o ese pecado, era algo fuerte, un pasado como muy desordenado, pero que ya el Señor lo limpió con su llamado. Y también sentía que en la medida que cantábamos el Espíritu, era como un remolino de agua cristalina que nos iba invadiendo y que nos iba como atravesando, como que atravesaba todo nuestro ser. Pero era un remolino muy fuerte que giraba sobre sí mismo, pero al mismo tiempo era como contrastante la suavidad con que nos iba penetrando. Entonces iba en esta forma como en circunferencia fuertemente, pero cuando nos penetraba era de una manera muy suave y nos iba desprendiendo, iba arrancando muchas cosas de nuestro propio ser que no sabemos que están allí y que nos hacen mucho daño. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Luisita. Ya el Señor ha preparado el terreno, ha dispuesto nuestros sentidos espirituales para tomar todo lo que nos quiere dar. Nos ha despegado un poco del suelo. Vamos a orar, a tender nuestras manos hacia ella y suplicarle a Jesús que derrame su espíritu y tome todo cuanto ella es, su mente, su alma, su corazón. Y Señor, hazla tu instrumento, que toda ella, Señor, se preste a ti. Sírvete, Señor, a hablarnos a través de ella. Déjanos escuchar tu palabra y experimentar tu poder, Señor. Virgen Santísima a su lado, aboga por Luisa y por nosotros. Madre Torre, ven y acompaña tu intercesión por este retiro, por esta salud. Gracias. ¿Ya adivinaron cuál es el tema del retiro? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre cuál es el tema de este retiro? ¿Con qué tendrá que ver más o menos de todo lo que Dios ha dicho? ¿Ah? ¿Con la acción de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En dónde? En la esquina. En estas paredes. ¿En dónde? En nuestro corazón. En el tuyo, en el mío y en el de todos. Entonces, fíjense, este primer tema, que es breve, habla precisamente el libro del cual se toma el retiro, es del padre Raniero Cantalamessa. Y el primer tema que vamos a conversar es la efusión o bautismo en el Espíritu Santo. El padre Cantalamessa dice que antes de hablar de esa efusión o bautismo en el Espíritu Santo, él considera que es importante que primero entendamos un poco qué es la renovación carismática. ¿Por qué? Porque es dentro de esta corriente donde el Señor ha querido darnos esta experiencia. Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu Santo siempre ha guiado a su pueblo, siempre ha guiado a la iglesia, ¿sí o no? Sí. Yo incluso le iba a decir, bueno, que pensáramos un poquito a Abraham, Moisés, los profetas. Siempre el Espíritu Santo ha estado presente. Sin embargo, hace un momentico, creo que fue por lo que tuvo Aleira, que el Señor nos remonta mucho más allá, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo aleteaba. ¿Y en qué fecha fue eso? ¿En qué época fue eso? Al principio, ¿verdad? Desde el principio, siempre la acción del Espíritu de Dios ha estado viva.
Y la vemos en todo el transcurso de la historia de la salvación, pasando, como les decía hace un momento, por el Nuevo Testamento hasta nuestros días, incluyendo la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es el evento más importante en lo que llama San Pablo la plenitud de los tiempos? ¿Ah? La encarnación ¿de quién? Del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de María Santísima. Incluso, ¿verdad?, a través de Jesús, precisamente, ¿actuaba quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo actuaba, o sea, guiaba a Jesús en su misión. Después de la muerte del Señor, ¿cuál es otro evento importantísimo dentro de la iglesia donde vemos la acción poderosísima del Espíritu Santo? En Pentecostés, ¿verdad? En Pentecostés, y en aquella primera iglesia, en aquella iglesia naciente, en aquella primera comunidad donde el Espíritu Santo se movía a sus anchas, ¿verdad? Y se manifestaba un poder tal que mucha gente se convertía al ver la acción maravillosa de Dios, la fuerza poderosa del Espíritu Santo. Pero resulta que en todas las épocas, también esa primera comunidad cristiana, a pesar de esa poderosísima acción del Espíritu, ¿qué le pasó? Él venía así, con esa acción maravillosa del Espíritu, ¿y qué pasó? Decae. Nosotros los seres humanos somos así, ¿verdad? Tenemos momentos de entusiasmo, de euforia, de fe, de queremos dar la vida por el Señor, y tenemos momentos en que parece que más bien le damos la espalda. Y caemos en tibieza, en frialdad, en quietismo, en no hacer nada o hacer lo mínimo. ¿A ustedes no les ha pasado, verdad que no? ¿Ah? No les veo la cara y pareciera que no. Entonces, fíjense, el Señor en los últimos tiempos, estoy hablando de la iglesia de hoy, esta iglesia que eres tú, yo y todos los que la conformamos a nivel del mundo, el Señor ha querido también avivar esa acción poderosa del Espíritu Santo, y lo ha hecho a través de una corriente de gracia que se ha dado a conocer como la renovación carismática. Al padre Torres, que es nuestro fundador, para los que no saben, le gustaba decir que, acertadamente por supuesto, que la renovación carismática es una corriente de gracia que el Señor ha suscitado en los últimos tiempos para renovar a toda la iglesia. A veces creemos o vemos a la renovación carismática como un movimiento, y otra aclaratoria que hacía el padre es: la renovación carismática no es un movimiento. La renovación carismática no tiene fundador. ¿Quién es el fundador de la renovación carismática? El Espíritu Santo, que la hizo suscitar casi que simultáneamente en muchos lugares del mundo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, actuando en la iglesia, avivando su fuego en los corazones, hace suscitar esta corriente de gracia a la que somos llamados todos. Toda la iglesia entera, toda la humanidad entera está siendo llamada a esta renovación. ¿Ustedes creen que hay alguien, algún ser humano que no necesite renovarse en el espíritu? Que no necesite crecer espiritualmente ante el Señor. La renovación carismática esa renovación en el espíritu es para todos. El padre Torres incluso decía: si tú eres de la Legión de María, o eres del Cursillo de Cristiandad, o eres del grupo que sea, decía, ven, recibe la efusión del Espíritu, para que la acción poderosa de ese Espíritu en ti haga más fructífera la obra que el Señor está haciendo a través de ti. Él decía que no todos estábamos llamados necesariamente, ¿verdad?, a pertenecer a la renovación como tal, a comprometernos, a estar en un grupo de oración, en una comunidad, pero que todos sí estamos llamados a renovarnos en el espíritu. El legionario necesita renovarse, el carismático, por cierto, nosotros necesitamos renovarnos,
Y todos los movimientos de la iglesia, todos los miembros de la iglesia, todos los bautizados necesitamos renovarnos en el espíritu. Entonces, en estos años, y eso por cierto, que no solamente se lo hemos escuchado nosotros los de esta comunidad decir al Padre Torres, sino también los papas, Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo II, también habla de esta necesidad de renovación de toda la iglesia, y además ven en esta corriente de gracia que es la renovación carismática como el instrumento de Dios hoy para hacer florecer la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Ah? Todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces decimos así, la iglesia se tiene que renovar, y yo me quedo fuera. La iglesia somos cada uno de nosotros que necesitamos esa renovación. Cuando leemos todo lo que los papas han dicho de esta corriente de gracia, que no es el tema de hoy, por cierto, pues podemos comprender mucho más el plan de Dios para su iglesia en estos años a través de esta corriente. Esta renovación en el espíritu, esta renovación carismática, el Padre Canta la Mesa dice que tiene un hecho que es fundamental, que es fuerte, que es trascendente, y es la experiencia que estamos viviendo y que hemos vivido muchos, que el Señor nos ha llamado a esta corriente, que es precisamente tener la experiencia de ese bautismo, de esa efusión del Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, esta efusión del Espíritu, de la cual vamos a hablar en las charlas que vienen, no es un fin en sí mismo, sino que es lo que marca el inicio de un camino que vamos a recorrer y que depende de nosotros, pues podemos dejarnos ser llevados de la mano del Señor, ser guiados por ese Espíritu. En esa efusión, ¿cuál es el efecto primordial que puede tener en nosotros? Que nos hace salir de la tibieza en la que nos encontramos. Toca al de al lado para ver cómo está, tibio, frío, caliente. No me digas nada, no me digas cómo está, ahora tócate tú mismo. Yo estoy helada. Estoy helada. Entonces, la efusión en el espíritu, hermanitos, nos hace salir de esa frialdad, de esa tibieza, de esa indiferencia cristiana que tenemos nosotros. Vamos a salir del cajón y del salón. Nos hace salir del cajón y del salón. Ay, del salón, lo que el Señor mostraba, ¿verdad? Nos corta el copete, mira el doctor. Pero el copete que poda el Señor no es el que vemos en el espejo. Ese copete lo tenemos bien tapadito en otro lado, pero el Señor sí lo conoce. Entonces, esa efusión del Espíritu, hermanos, también hace crecer en nosotros el fervor, el amor, el entusiasmo, las ganas de trabajar por Dios, las ganas de que todo el mundo se convierta. Es el que nos hace hablar y contarle a la gente lo que el Señor hace. Contamos testimonios al punto que algunas veces, ¿verdad? Nos dicen, ay, pero da fastidio, habla de otra cosa, ¿verdad? Porque nos llena de emoción y quisiéramos meternos dentro del otro para que el otro comprenda lo que nosotros estamos viviendo. Eso también les ha pasado, ¿verdad? Afortunadamente, bendito y alabado sea Dios. Pero no me digan ni muevan la cabeza, pero desde cuando no nos pasa, nos quedamos quieticos primero, nos ignoran. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos con frecuencia, no una efusión del Espíritu, yo diría que infinitas efusiones de Espíritu Santo, para mantenernos vivos y activos, ¿verdad?, en las manos del Señor, para ser útiles en la obra de Dios, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere en nosotros y a través de nosotros, porque a veces nos quedamos nada más en lo que Dios quiere hacer en mí, y se nos olvida que Dios quiere hacer muchas cosas a través de mí. Pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, ni siquiera decir que Jesús es el Señor, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice San Pablo? Que nadie dice Señor, Señor si no está guiado
Ok. Entonces, ajá. O sea, permanentemente necesitamos esa fusión del Espíritu. Yacu dice que permanentemente, lo que acabo de tratar de decir, necesitamos esa fusión del Espíritu, no una, sino una frecuente renovación en el Espíritu. Entonces el Padre Cantalamessa dice que esta renovación en el Espíritu es una expresión bíblica y la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, y tiene dos citas. La primera, que es de Efesios 4:23, dice así: deben renovarse en el espíritu de su mente y revestirse del hombre nuevo. Deben renovarse en el espíritu de su mente y revestirse del hombre nuevo. ¿Habrá en nosotros hombre viejo? Sí. Para vender y para regalar, ¿verdad? En este pasaje aclara el Padre, cuando dice que nos renovemos en el espíritu, si nos damos cuenta en la escritura, esa palabra espíritu está escrita con E minúscula. ¿Por qué está escrita con E minúscula? ¿A qué espíritu se refiere la lectura? Al espíritu nuestro, ¿verdad? Tengo que renovar mi espíritu. Y dice también el Padre acá que cuando dice que el espíritu de nuestra mente, la escritura se está refiriendo generalmente con este nombre a el corazón. Necesitamos renovar nuestro corazón, ¿verdad? Dicen que de lo que sale, ¿cómo es? Que de lo que tiene el corazón, ¿de cuántas cosas hablamos nosotros? ¿Dónde estará presente Jesús en esa conversación? ¿Cuál será el tema primordial de nuestra vida? Una persona que está enamorada, ¿de quién creen ustedes que habla? Entonces ese corazón, el tuyo y el mío, necesita enamorarse de Cristo. Enamorarse, como dice por ahí la canción, ¿verdad? Locamente. Hasta la locura te amo, Señor, ojalá. Y eso se haga vida en nosotros. Entonces renovar el corazón es precisamente eso, parecernos a Cristo, enamorarnos del Señor. Dice acá que ese renovarse significa también esforzarse por tener en sí mismo los sentimientos que tuvo Cristo. Entonces, quiere decir que el renovarse, esa acción que hace el Espíritu en nosotros, es precisamente el hacernos semejantes ¿a quién? ¿En qué? ¿Pero semejantes en qué? ¿Cuál sería esa semejanza que busca el Espíritu? ¿Qué se le ocurre? En el amor, la comprensión. Uno a uno, alguien que diga en voz alta una cosita por allí, vamos a ver. En el amor, en la bondad, en el perdón, en la unidad. ¿En qué más? En la mansedumbre, ¿en qué más? ¿Qué dices tú? En la humildad. ¿En qué más? Todo lo que estamos mencionando es precisamente eso, los sentimientos de Cristo. En la entrega, en la obediencia, en la mortificación. ¿Verdad? Dice en otro lado el Padre Cantalamessa, no en este tema, que cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo, generalmente ¿qué pensamos? En el madero. ¿Verdad? La cruz de Cristo solamente cuando lo flagelaron, cuando lo clavaron, cuando le hicieron todo lo que vivió el Señor en la pasión. Pero dice el Padre que la vida de Jesucristo, la cruz de Cristo, empieza desde siempre. Toda su vida fue cruz. ¿Por qué? Porque Él quiso ser uno con el Padre, porque Él se abajó, porque fue humilde, porque vivió en obediencia al Padre, porque no quería hacer sino la voluntad del Padre, porque se sometió, porque no se quiso poner, ¿verdad?, por encima, sino que al contrario se
un niño. Entonces, en todo eso es que el Espíritu Santo quiere hacernos semejantes a Jesús. Que nuestra vida perenne, de todos los días y en todos los ambientes donde nos movemos, nosotros tengamos esos sentimientos de Cristo. Esa humildad, ¿verdad?, que por aquí acaban de decir que tanto nos falta. Y que el Señor hablaba ya esta mañana, que eso es lo que nos quiere podar, del orgullo, del excesivo amor propio, ¿verdad?, del creernos mejor que los demás. Jesús se humilla, en cambio nosotros nos enaltecemos, ¿verdad? Entonces, fíjense que este espíritu, entonces, esa lucha de la que habla aquí el Padre Canta la Mesa, por tener el corazón de Cristo, quiere decir que entonces nos invita a la mortificación según la carne para poder vivir según el espíritu, porque si yo le doy rienda suelta a todos los placeres de la carne, no me quiero perder nada, me quiero complacer en todo, quiero tener lo mejor y quiero ser el mejor, entonces ahí podrá actuar el Espíritu Santo. Ahí habrá humildad, ahí habrá sometimiento, ¿verdad? Entonces el espíritu, ese bautismo en el Espíritu, pues nos capacita, nos da la gracia, nos da lo que cada uno de nosotros necesita, que es distinto lo que necesitamos unos de otros, pero todos necesitamos el Espíritu Santo para que esa vida en el Espíritu se haga una realidad en nosotros, que ya es una realidad, con todos nuestros defectos, con todas las limitaciones y todas las cosas que tenemos, ya nosotros vivimos en el Espíritu. Pero el Señor nos ha dicho que no es suficiente, que las flores son bonitas, pero Él las quiere más hermosas, y que además, para que se pongan más hermosas las flores, ¿qué es lo que va a hacer? Y nos enfatizaba también a través del doctor que eso será que placentero o doloroso. ¿Estamos dispuestos? Silencio en la sala, nadie habla. ¿Ven? Entonces el Señor nos lleva un camino, mire, pero recordemos que el Señor da la gracia, el Señor da la fortaleza, el Señor da todo lo que nosotros necesitamos, basta que nosotros querramos adentrarnos en ese camino de la vida espiritual para que el Señor nos lleve. ¿Quiénes aquí han leído Vidas de Santos? Levanten la mano. Bastante, ¿verdad? Los que no las han leído los invito, leamos la vida de los santos. La vida de los santos también le da fervor al corazón, también nos dan ese deseo de nosotros entregarnos. Y en la vida de los santos, los que lo hemos leído, ellos habrán pasado por algún sufrimiento. Y cuando tú lees esa vida del santo, ¿no te encantaría ser él? ¿No te gustaría ser como él o como ella? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Porque no es solo sufrimiento, sino que ese sufrimiento va acompañado de los gozos espirituales, de los éxtasis, de los encuentros con el Señor. Fíjense nosotros aquí, defectuosos, malucos, carafestos, y qué hermoso lo que acabamos de vivir. En este canto, ahorita, en ese murmullo bellísimo, que yo sentía que el Señor estaba como taladrando, penetrando los corazones de nosotros, pero con una acción maravillosa. ¿Ustedes sintieron algo sabroso también en esta experiencia, sí o no? Levanten la mano para yo saber que es verdad. Ajá, fíjense. Imagínense a los santos. Hay muchos santos que tenían sufrimientos inmensos, pero eran tan grandes los gozos y los encuentros con el Señor, que después de esa experiencia maravillosa, ellos adivinen qué hacían, pedían más sufrimiento. Nosotros salimos corriendo, ¿verdad? Cuando el sufrimiento viene nos agachamos, nos escondemos, no hallamos qué hacer. Los santos es tan grande, tan grande, tan grande, tan hermosa y tan profunda la recompensa que Dios da, que ellos al contrario pues pedían más sufrimiento. Nosotros, yo no les digo que pidan sufrimiento, creo que tenemos unos cuantos, ¿verdad? Como bastanticos, pero aprovechemos los sufrimientos del tiempo presente para ganar gracia, para disfrutar de esa gracia del Señor, que ese corazón
con estos sufrimientos que no los buscamos, sino que nos llegaron, pues también sirvan para ir creciendo en esta vida espiritual. Amén. Fíjense una cosa. Dice el Padre Cantalamessa aquí que en la iglesia hay muchas cosas que se han renovado. No vamos a entrar en detalles de tantas cosas que se han renovado y muchas cosas que pueden renovarse también en nuestra iglesia y que es necesario que suceda. También es una necesidad de la iglesia en los diferentes tiempos, ¿verdad? Pero la renovación más querida por Dios, ¿cuál será? ¿Cuál será? La renovación interior de cada uno de nosotros, que es lo que acabamos de llamar la renovación de nuestro corazón, de tu corazón, porque cuando tu corazón se renueva, cuando dejamos que Dios renueve nuestro corazón, por cierto que Dios no lo renueva sin tu colaboración, sin mi colaboración, entonces cuando un corazón en la iglesia se renueva, la iglesia se renueva porque tú eres miembro de la iglesia. Cuando yo dejo que mi corazón sea tocado por el Señor y mi corazón cambie para bien y mi corazón sea más semejante al de Jesús, la iglesia se está renovando. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros. Aquí el Padre Cantalamessa cita a San Ambrosio, porque pienso que es importante que nosotros tenemos conciencia que cuando se habla de la renovación de la iglesia, se está hablando de tu renovación y de mi renovación. De que tú y yo dejemos actuar al Espíritu Santo, nos abramos a su acción maravillosa, sin complejos, sin mirar los defectos, sin mirar los pecados. Porque si no tuviéramos defectos ni pecados, pues no necesitáramos la renovación, ¿o sí? ¿Ah? Porque somos pecadores, porque somos defectuosos, porque necesitamos crecer, es que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Es decir, viene en auxilio, en ayuda de su iglesia, para renovarla, para levantarla, para hacerla nueva. Dice San Ambrosio entonces, la iglesia es hermosa por las almas. Por las almas. Y en las almas, por consiguiente, es donde debe hacerse cada vez más hermosa. A Dios le interesa el corazón de su pueblo, el amor de su pueblo. Todo lo demás está en función de ello. Quiere decir que la iglesia es hermosa cuando tú y yo somos hermosos, cuando nos dejamos hermosear por la acción del Espíritu, por la mano de Dios, ¿verdad? Y muchas veces esas hermosuras vienen con suavidad, con mucho amor, con mucha ternura, y muchas veces vienen de manera brusca, dolorosa. A veces el Señor, para desprendernos de algo o de alguien o de muchas cosas, ¿verdad? Suceden acontecimientos fuertes en nuestra vida que, como nosotros decimos, nos mueven el piso. Y muchas veces nosotros vemos las cosas que nos pasan en este mundo solo con la visión humana. Ay, pobrecito yo, mira lo que me pasó, mira. Se me murió fulano, me robaron, me hicieron, me llevaron, no tengo, como decía el doctor, ¿verdad? Quejándonos por todas las cosas. Y a veces no sabemos ver la mano de Dios en los acontecimientos de nuestra vida. Dios te quiere desprendida. Dios te quiere más humilde. Dios te quiere más dócil. Dios te quiere más obediente. Dios quiere hermosear tu alma, tu corazón. Y desaprovechamos los acontecimientos normales de la vida y nos amargamos y peleamos contra ellos y no tenemos paz porque no nos dejamos conducir por el Espíritu, porque tenemos una visión solamente humana de las cosas y no vemos más allá la parte espiritual. Aquí algunos se han leído la vida de San Francisco de Asís. ¿Ah? San Francisco nos da lección en eso, ¿verdad? San Francisco nos da lección en eso. San Francisco se gozaba de todos los sufrimientos que pasaban
Y esa era su mayor alegría. Mientras más sufría, mientras más lo humillaba, mientras más lo insultaba, mientras más cosas le pasaban, él era más feliz. Porque sabía que el Señor lo estaba modelando, tallando. Y hay una cosa preciosa que San Francisco también nos enseña y que él le pone como ingrediente a eso. Él dice, soportar la crítica, la humillación, el sufrimiento en la caridad, sin reproche, sin represalia, sin angustiarse, sin devolver mal por mal. Y generalmente, y aquí hay alguien presente que a veces hablamos de esta cosa y dice, pero es que él era santo. Yo digo, no, él no hacía eso porque era santo, porque hacía eso llegó a santo, que es diferente. ¿Ven? Porque a veces dicen, que yo no soy santo. No, la persona no hacía eso porque era santa, sino porque hacía eso, porque moría a sí mismo, porque se mortificaba, es que se dejó llevar hasta donde Dios quiso llevar. Es bueno que no entendamos que es el sufrimiento por el sufrimiento, no es sufrir por sufrir. Es sufrir por seguir a Cristo o por asemejarme a Cristo. ¿Verdad? Porque es diferente. Que no vayan ahora a buscar alfileres para pillarse, que vayan a darse mandamientos en una uña. Quiero que lo entiendan. Perfecto. Es sufrir por seguir a Cristo o por asemejarme a Cristo. Si me toca sufrimiento, pues soportémoslo como Cristo. Perfecto. Y si seguir a Cristo, servir a Cristo comporta para mí lo que decía Luisiti, críticas, persecuciones, incomprensiones, bueno, eso es cruz, esos sufrimientos edifican. Y todo sufrimiento, por natural que sea y venga de donde venga, si lo ofrecemos a Cristo, santifica. Si nuestros sufrimientos los unimos a los sufrimientos de Cristo, se hacen redentores como los de Cristo. No se pierdan sufrimientos, no pierdan no importa, a lo mejor fue que tomaste la peor decisión del mundo, te cayó la ropa en la cabeza, también eso lo puedes aprovechar. Todo eso es cruz y todo eso aprovecha para el crecimiento del alma. Entonces dice acá el libro, dice, en ese texto que acabamos de leer, ya se le olvidó cuál era. Dice, deben renovarse en el espíritu de su mente y revestirse del hombre nuevo. Dijimos que eso está en Efesios 4:23. Entonces aquí volvemos a ese texto, dice el Padre Cantalamisa. Este texto no es suficiente, sin embargo, para que dé razón del nombre que llevamos. ¿Cuál es el nombre? Él está hablando aquí, por supuesto, de la corriente carismática, y el nombre que llevamos es renovación en el Espíritu, como también se le conoce, renovación en el Espíritu Santo. Y dice que el texto no da razón del nombre que llevamos porque hace resaltar la obligación de renovación del corazón, pero no dice hasta ahorita cómo renovarnos y de qué podría servir decirnos que debemos renovarnos si no se nos dijera con qué fuerza vamos a renovarnos. En una palabra, está faltando todavía el sujeto que renueva. O sea, ¿quién es el que renueva? ¿Cómo alcanzo esa renovación? ¿Cómo la traigo hacia mí, verdad? Y dice aquí que en este segundo texto que vamos a leer, que es de Timoteo 3:15, está la respuesta, que es la segunda cita que él nos presenta. Y dice así, y entonces, no en base a las buenas obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó con el baño regenerador y de renovación en el Espíritu Santo. La voy a repetir. Claro, como es, viene de otro lado, le empezamos así como cortada, ¿verdad? Dice, y entonces, no es en base a las buenas obras que hubiéramos hecho. ¿Ven?
¿Quién se ganó aquí la salvación por su cara bonita? ¿Por las obras que hizo? ¿Por los favores que le hizo a alguien? Nadie, ¿verdad? No es por las obras que hemos hecho, sino por pura misericordia, por pura misericordia. El Señor que se compadece, el Señor que te ama, el Señor que nos ama, el Señor que nos mira, el Señor que sabe de qué somos hechos, el Señor que no pierde ocasión para darnos su mano, para levantarnos, para llamarnos, para invitarnos a seguirle, ¿verdad? Por pura misericordia nos salvó. Y luego aquí dice cómo: con el baño regenerador y de renovación en el Espíritu Santo. Esto lo encontramos ¿en dónde? En Timoteo 3. En este texto, cuando se habla de renovación en el Espíritu Santo, este Espíritu sí está escrito con mayúsculas, porque ya no se trata del espíritu humano, sino ¿de cuál espíritu? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y aclara también el Padre aquí que, como dice, renovación en el Espíritu Santo, entonces ese en él, de manera opuesta a lo que sucede de ordinario, es decir, a como lo entendemos siempre, no indica el lugar donde debemos ser renovados, sino que designa más bien el instrumento del agente renovador. ¿Qué deducimos de aquí? ¿Quién es el agente renovador entonces? ¿Quién es el que nos renueva? El Espíritu Santo. O sea, es una acción directa de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Sentarme a esperar que Dios me renueve? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Aparte de dejarse, yo me siento y me dejo, yo me voy a dejar. ¿Ah? Ajá, también se lo pido. Hacer el esfuerzo. Recuerden que ahí decía esforzarse por alcanzar esa renovación del corazón, buscarla, ir en pos de Cristo, llamar al Espíritu Santo, pero no solamente llamarlo, sino obedecerle, hacerle caso, colaborar con la gracia, moverme, ponerme en acción con las inspiraciones que ese Espíritu me pone en el corazón, claro, guiado dentro de una comunidad, guiado dentro de la iglesia, ¿verdad? Por los sacerdotes, los obispos, o sea, un crecimiento dentro de la iglesia, en obediencia, en comunidad. Esta mañana nos decían que nadie se salva solo. Necesitamos una comunidad, necesitamos unos hermanos para nosotros caminar e ir creciendo en esa renovación del Espíritu Santo. Entonces no se trata de quedarme sin hacer nada tranquilito allí, ¿verdad? Sino de, al contrario, moverme, buscar, querer, desear, hacer. Si ese jovencito de la Sagrada Escritura no hubiese puesto los 5 panes y los 2 pescados, Jesús, ¿qué hubiera multiplicado? ¿Cómo le hubiera dado de comer a tanta gente? ¿Ah? Saca tus 2 pescados, tus 5 panes y entrégaselos a Jesús. Muévete, busca. ¿Dónde me quieres? ¿Qué quieres de mí, Señor? Aquí estoy, quiero servirte. Como Samuel, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dónde vives? Quiero seguirte, Señor, quiero caminar contigo como los discípulos, y fueron, vivieron y se quedaron. Y trabajaron con Jesús y lo escuchaban sus enseñanzas y eran obedientes al Señor. Entonces no se trata simplemente de un esperar que esa renovación llegue, sino que tengo que buscarla, porque el Señor además no quiere solamente renovarte a ti, renovarme a mí, sino que el Señor quiere a través de ti y de mí renovar a toda la iglesia. ¿Y cómo el Señor llega a toda la iglesia? A través de sus instrumentos, a través de Carmen con los que rodean a Carmen, a través de Pedro con los que rodean a Pedro,
a través del doctor Gómez con los que rodean al doctor Gómez y así cada uno de nosotros. Contagiar a los demás del entusiasmo, del deseo de entregar. Por eso el Señor nos manda a evangelizar, que no es otra cosa que darlo a conocer a Él, su amor, su bondad, su ternura, su acción maravillosa. Entonces, recordemos que esta renovación en el espíritu es algo querido por Dios, pero no para un grupo selecto, sino para toda la iglesia, ¿verdad? Entonces sigue el Padre acá, dice que a simple vista esta aclaratoria de renovarse en el espíritu, donde nos hace ver que el que renueva es el espíritu, parece sencilla, una precisión cualquiera. Sin embargo, dice el Padre, no es así, sino que a través de la efusión del Espíritu Santo, el Señor quiere renovar a cada uno de sus hijos, a cada bautizado. El Señor quiere renovar a las diversas comunidades. A través de la efusión en el Espíritu, el Señor quiere renovar, como acabamos de decir, a toda la iglesia en su dimensión humana, para realizar la experiencia de una verdadera renovación, una profunda renovación. Esta renovación implica para nosotros dar, como dice el Padre allí, un vuelco, donde tienen que cambiar cosas, donde todo realmente debería cambiar. Nuestra manera de mirar el mundo, nuestra manera de concebir las cosas. Deberían renovarse nuestros criterios, incluso nuestras experiencias de la vida pasada, donde tienen que cambiar nuestras prioridades. Si el hombre viejo tenía unas prioridades que tenían que ver con el mundo, el hombre espiritual tiene otras prioridades en su vida. Ya no te sacrificas por las cosas del mundo, no es que no vas a trabajar y no vas a comer, pero donde ya tu vida, tu objetivo, tu centro no es el mundo, sino ¿quién? ¿Sino quién? Cristo. Jesús es el Señor, y Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida, y esta es la acción del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu está íntimamente relacionada con la cercanía a Jesús, y al mismo tiempo el dejarme invadir por el Espíritu me acerca todavía más a Jesús. O sea, necesitamos hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Y para hacer a Jesús el centro de nuestra vida necesitamos al Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, para recibir esa efusión del Espíritu, recordemos que Padre y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, necesito siempre acercarme más a ¿quién? A Jesús, buscar a Jesús, caminar en pos de Jesús. Y habla el Padre también acá que nosotros, incluso desde el punto de vista religioso, tiende nuestro pensamiento a siempre poner en nuestro esfuerzo personal, nuestro esfuerzo humano, como la base de las cosas. Y el Padre nos dice, no es tu esfuerzo. Y espero que no se me confundan, ya vamos a tratar de aclarar. ¿Hay que esforzarse? Sí, hay que esforzarse. No estoy negando lo que les dije hace un ratito. Hay que esforzarse. Si allá está la corriente del agua y usted está aquí y tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Pararse e ir allá a buscar el agua. Si usted se queda ahí sentado, no se te va a quitar la sed. Entonces hay que esforzarse. Pero no es el esfuerzo lo que te quita la sed. ¿Qué es lo que te quitó la sed? El agua que te bebí. Entonces te tienes que esforzar, me tengo que esforzar, pero no es el esfuerzo mío, tuyo, lo que va a conseguir que el corazón sea renovado, sino la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Doctor, va a decir algo, lo veo en posición de pararse. En el esfuerzo tuyo por ir más allá, por acercarte más a Jesús, está el Espíritu Santo. Entonces, no es tu esfuerzo lo que te salva o lo que te da el cielo o lo que te da santidad.
esfuerzo. Tu esfuerzo es un reflejo de que tú has sido salvado, de que tú has recibido el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Entonces, mi esfuerzo, mi inconformidad con mi estado, perfecto, es una muestra de que el Espíritu de Jesucristo está en mí, me ha tocado, me inspira, me inquieta santamente. Entonces, el centro, la acción hacia la santidad viene dada por Dios. Yo simplemente me dejo mover por Dios y ahí está la colaboración. Yo pongo mi voluntad, la presto al Señor. Es distinto. Pero la cuestión trata de no poner al burro adelante y el hombre atrás, sino al hombre adelante. Dios adelante y nosotros. No, que recordé con esto del esfuerzo, que cuando comencé en los caminos del Señor, íbamos todos los jueves a adorar al Santísimo con el Padre Pedro, que Dios lo tenga en la gloria, en la matica, y a mí me costaba mucho. Bueno, yo tendría como 13 años, y eso me da a mí tanta flojera, pero yo iba. ¿Cuántos años tenía? Como 13 años. ¿Cuántos años? 13. Ajá, la lagunetica. 13 años, de 10 años. Sí. Entonces, bueno, no sé si era también el estilo, porque el padre lo que hacía era leer un libro y leía, y yo prácticamente decía que aburrimiento, pero yo estaba allí con mi mamá todos los jueves. Y bueno, hoy en día veo que tengo gusto en adorar al Señor, bendito sea el Señor, por quizás este pedacito de esfuerzo que hice. Bueno, entonces fíjense que hablando de estos esfuerzos y no esfuerzos, el esfuerzo, como bien acaba de aclarar el doctor, también es una gracia del Espíritu Santo. Todo es gracia. De nosotros no sale nada bueno si Dios no lo ha puesto primero en nuestro corazón. Tú no le das nada a Dios, yo no le doy nada a Dios si primero Dios no me lo ha dado a mí. Yo le doy a Dios de lo que Él me dio, ¿verdad? Así como el padre. El papá saca la cartera, saca los regalos, toma, anda con el niño y me compra el regalo. Así es Dios. Dios nos da lo que nosotros le damos a Él. A veces creemos que le damos mucho a Dios y no te das cuenta que Dios te lo dio, te lo puso en tus manos para que tú se lo dieras a Él, ¿verdad? Entonces, todo esfuerzo es obra del Espíritu. Y todo esfuerzo no es causa de la salvación, sino es consecuencia de la salvación, consecuencia de la gracia de Dios en ti, consecuencia de lo que Dios te ama. Como te ama, Dios te concede la gracia de hacer ese esfuerzo. Ahora, en el esfuerzo hay un libre ejercicio de la voluntad, de la libertad del hombre. Dios me mueve, ¿verdad? Estoy acostadita en mi cama, tranquilita, está lloviendo, hay neblina, tremenda cogida. Es hora de hacer oración. El Señor me recuerda que es el grupo que tengo que ir. Yo decido si me quedo en mi cama abrigadita o si me paro aunque esté lloviendo para irme al grupo de oración. ¿Sí? Un ejemplo sencillito, quizás bobo, pero tenemos que ser nosotros colaboradores de esas inspiraciones divinas, de esas mociones, de esa voz de Dios en el interior nuestro. ¿Cuántas cosas no nos ha dicho Dios y hasta el día de hoy no las hemos puesto por obra? ¿Cuántas veces no las ha repetido? ¿Cuántas veces nos lo ha pedido Dios y no lo hacemos? Le damos a Dios lo mínimo. ¿Sí o no? Con estos lentes yo lo veo de lejos, pero veo cara de culpable. Le damos a Dios lo mínimo. No de lejos, porque crean que les estoy viendo la cara. Lo mínimo le damos a Dios. Y si le podemos dar menos, le damos menos todavía de lo que le damos. La efusión en el Espíritu hace que yo me dé por entero, o al menos lo desee de corazón, aunque falle en el intento. Pero por lo menos voy a hacer el intento. Quiero trabajar por Dios, quiero hacer algo, no quiero perder más
tiempo. No quiero que se me vaya la vida lavando platos, yendo al trabajo todos los días. Quiero hacer algo más. Quiero ser útil en el reino de Dios. Quiero construir el reino de Dios. Quiero ayudar a la gente. Quiero servir. Quiero entregarme más a Dios. Una de las cosas bonitas y bellas que por lo menos vivimos nosotros, como le decía yo a una amiguita que está por allá atrás, nosotros llegamos, y cuando hablo de nosotros hablo de unos cuantos de los que estamos aquí, llegamos jovencitos, así como esta niña de 13 años a la renovación carismática. Yo llegué, no sé, de 16 o 17, porque aunque ustedes no lo crean, también fuimos jóvenes. Y mire, después del bautismo del Espíritu, era un deseo inmenso, incontenible de leer la Sagrada Escritura. Les voy a dar un testimonio, no por vanagloria, sino para que veamos la acción del Espíritu en lo cara fea que somos y lo defectuosos que somos, todos los pecadores. Yo en ese tiempo trabajaba de día, estudiaba de noche. En ese tiempo las clases de la noche terminaban con suerte a las 9:45, porque había algunas que terminaban a las 10:15 de la noche. No había transporte del centro de Los Teques, me iba a pie para mi casa, que vivía en Santa Rosa. ¿Y usted sabe qué hacía yo a esa hora después que llegaba y comía? Me ponía a leer los Hechos de los Apóstoles. Y me tenía que levantar temprano el siguiente día. Qué bello es Dios, ¿verdad? Qué bello es Dios. Miren a Dios a través de las cosas que hace por nosotros. Y yo viví una experiencia tan hermosa. Mire, yo deseaba con toda el alma que llegara cada noche para leer los Hechos de los Apóstoles. Y a mí me preguntaban por los Hechos de los Apóstoles, por San Pablo cuando estuvo preso en la mazmorra, en la cárcel, cuando se abrió la... Bueno, yo se lo podía describir, porque no parecía que lo leía, sino que lo veía, que lo vivía, como si hubiera visto una película. Yo no hablaba de eso como quien leyó, sino como quien vio, como quien vivió. Y no me pasó a mí, nos pasó a muchos. Entonces, esos son algunos de los efectos que ese Espíritu Santo obra dentro de nosotros. Cómo nos transforma, cómo nos eleva, cómo nos acerca al Señor. Sigo acá. Luego dice aquí, ¿cuántas veces? No, ya va, un poquitico más adelante. Entonces, dice aquí, comencemos de veras después de esta acción, ¿verdad? Dice aquí, cuando reconocemos que es Dios, que es el Espíritu Santo el que transforma, el que aviva, el que enciende la llama, el que enamora, el que entusiasma, el que te despierta de noche para orar, el que, bueno, te enamora hasta tal punto que cambias tu vida y te echas un poco de gente encima que no te comprende, que te regañan porque llegas tarde, porque te la pasas con ese cura para arriba y para abajo, ¿qué vas a hacer para Caracas a esta hora? Y qué predicación de mis tormentos, y pare usted de contar. Dice que el Padre, entonces es cuando comenzamos a levantar la mirada, a mirar a lo alto, como nos invita el profeta Oseas, cuando dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el auxilio? Y él mismo se responde, ¿verdad? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ante esta frialdad, ante esta tibieza, ante estos rollos, ante tanta carencia, ante tanto problema, ¿hacia dónde miro? ¿Hacia dónde busco? No he logrado hacer lo que quiero, mis planes todos están frustrados. Yo quería hacer esto y no pude. Meto la cabeza por aquí y me dan un palo, y meto la mano por allá y me dan el otro. ¿Qué hago? Cuando me doy cuenta que estoy frío, en lo espiritual estoy tibio, voy al grupo de oración por inercia, me paro a comulgar y casi que es lo mismo. ¿A dónde miro? ¿Dónde está mi auxilio? Contéstenme, ¿dónde está mi auxilio? En el Señor. En el Señor. Que te puede hacer de nuevo, que te puede hacer distinto, que te puede hacer mejor, que a pesar de tus defectos camina contigo, que a pesar de tus pecados te levanta, te sigue amando, te comprende, hasta te justifica. Ojalá que no me malinterprete. Y te busca sin cesar y te espera sin cesar, aunque te tardes. Aunque te tardes.
El auxilio nos viene del Señor, el auxilio de la iglesia está en el Señor. El auxilio de Venezuela, de la humanidad, está en el Señor. Dice aquí precisamente en el mismo libro del Levítico, encontramos la frase que explica todas las demás. Cuando el Señor dice, yo soy el Señor que quiero hacerlos santos. Esta mañana, fue la reunión allá arriba, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Llega algo extraño ahorita aquí el retiro. Mira, te pregunto, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo te llamas tú? Catherine, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, vine a avivar la llama con eso. ¿Y para qué quieres avivar esta llama? Para estar en mejor comunión con el Señor. Ajá, Miriam, ¿qué haces aquí, Miriam? ¿A qué viniste? Buscar el Señor. ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Estar siempre con Él. Y estar con el Señor, acercarse al Señor, no es otro que aspirar ¿a qué? A la santidad. Santidad es cercanía con Dios. Santidad es vivir en el Espíritu. Santidad es dejarse transformar. Santidad es no poner como centro de nuestra vida nuestro problema, como decíamos hace rato, o nuestro defecto, o nuestro pecado. Santidad es, a pesar del problema, del pecado, del defecto, de la caída y de todo, buscar con toda el alma al Señor. Y cada vez que el Señor nos concede, porque ve nuestros esfuerzos y nos ve con misericordia, nos concede acercarnos un poquito más a Él, ahí el Señor nos está concediendo esa santidad que solo Él puede dar. Solo el Señor. Yo soy el Señor que quiero, fíjense. El Señor dice, yo quiero hacerlo santo. ¿Y qué hace falta para lograrlo? Que también tú quieras, que también yo quiera, porque el Señor quiere. Y nosotros estamos donde estamos hoy. Yo, Luisa, estoy donde estoy hoy porque quiero. Porque no le he dado más al Señor, porque no le he abierto más la puerta, porque no he sido más dócil, porque no quiero ser humilde, porque me dejo llevar por el que dirán, porque a lo mejor el orgullo o la soberbia no me dejan crecer, porque me miraron mal o porque me dijeron, porque yo tenía muchas ganas de hacer esto, pero María Luisa me cortó la inspiración y ahora no hago nada. ¿Verdad que somos así? Por eso estoy donde estoy, por falta de humildad, por no imitar a Cristo, por no pedir que mi corazón sea como el de Cristo, por no querer que mi vida sea una cruz continua en la obediencia, en el sometimiento, en la humildad, en la búsqueda del bien del otro. Termino. Yo soy el Señor, no yo, el Señor. Yo soy el Señor que quiero renovarlos con mi espíritu. Y la última línea de esta charla dice, déjate Luisa, Yajaira, Cristina, cada quien puede pronunciar su nombre, déjate renovar por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, el que tiene el poder para hacerlo. Yo quiero, déjense renovar. Bendito y alabado sea el Señor. Piensa que esa palabra déjense implica otra cosa, ¿verdad? Déjense. Desapéguense, despréndanse. Quieran volar, rompan la salud. Déjense, no te empeñes en permanecer como estás, como eres, lo que tienes. No te empeñes, déjate. Atrévete a pensar que puede ser distinto, puede ser distinta, puede estar en otro estado. O sea, atrévete a querer para ti lo que quiere el Señor. Es sabiduría.
En la medida que Luisita daba la charla, sentía que el Señor decía, entrégame tus excusas, pero era como para cada uno de nosotros. Entrégame tus justificaciones, entrégame tus argumentos, déjame actuar a mí. Luisita nos contaba un testimonio cuando le llegó ese candelazo, ese voltaje, como dice Roberto, con la efusión del Espíritu. Trabajaba, y el trabajo de Luisita era muy duro. Estudiaba hasta altas horas de la noche. Llegaba a comer y luego se ponía a leer gustosamente los hechos de los apóstoles. Revisemos nuestras excusas. Estoy cansado. Ay, es que tengo que ocuparme de otra cosa. Ay, otra vez. ¿Verdad? Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros y lo dejamos actuar, les digo que el cansancio se va. Hay fuerza. Cuando Luisita nos hablaba de San Francisco, bueno, primero le voy a decir que a Luisa dije, si tú te renuevas, la iglesia se renueva. Eso tiene un sentido personal, es verdad. Si yo pulo una piedra de mi casa, esa casa está más bonita por lo menos en ese lugar. Pero San Francisco fue pulido y a través de San Francisco se pulió la iglesia toda. Que la iglesia se renovó toda a través de San Francisco, a través de San Ignacio de Loyola, Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Clara de Asís. O sea, cuántas figuras señeras tenemos para ver cuánto es capaz de hacer Dios a través de una persona. Porque se trata, oigan, de que a la manera como veníamos a actuar, o como la iglesia venía a actuar, esa pulitura era ocasional en algunas personas. De la manera como estaban pasando las cosas, la santidad era una cosa extraña. Pero el Señor quiere para este tiempo que todos seamos santos, muy santos. Que la santidad es para todos, no era para San Francisco, no era para Santa Teresa, no era para José Gregorio. Personas a quienes le llegó la gracia por una disposición particular de crianza, de encuentro con una persona, de encuentro con una congregación. Y esta persona se sacó la lotería porque quedó ahí, se hizo santo. No. Dios no quiere ya que la santidad sea una lotería, sino que la santidad esté allí, sea un pozo de agua, que esté constantemente fluyendo y todos bebamos de él, y que nos renovemos y la iglesia toda brille aún más en santidad, y que esa santidad de la iglesia pues haga santa a todo el mundo. Porque de eso se trata, y esa es una gracia que viene, y les digo sin ninguna vanagloria, con la renovación. Dios quiere que haya una efusión de su espíritu popular para todos, sin exclusión, sin privilegio, para todos. Yo digo, a lo mejor cometo un error, que la profecía de Joel no fue que se cumplió con la llegada de Pentecostés, sino que comenzó a cumplir. En la profecía de Joel era que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y jóvenes y viejos y esclavos y todo el mundo, dice Joel 3. Pero la iglesia en su
su devenir histórico, pues permitió que la santidad fuera coto exclusivo de pocos. ¿A quiénes le veíamos los carismas de sanar enfermos? A pocos. ¿A quiénes le veríamos el carisma de resucitar muertos? A poquísimos. ¿A quiénes le veíamos el carisma de liberar a un endemoniado? A poquitísimos. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Es el tiempo. Es el momento de Dios para que eso se masifique. Para que la santidad deje de ser un hecho extraordinario para convertirse en lo ordinario del ser cristiano. Lo ordinario del ser cristiano es ser salvo, pues ¿para qué somos cristianos? Y tenemos que ir a eso. Y por eso estamos aquí. Allá arriba en la reunión de servidores nos preguntaban: ¿por qué entraste a la comunidad un día? ¿Qué te movió a entrar a la comunidad? Si no es la búsqueda de la santidad, mira, estás perdiendo el tiempo. Pasar un rato chévere, hacer amigos, estar ocupado, terapia laboral, liberar el estrés, relax. Santidad, asemejarse a mi Señor, seguir a Cristo. Entré en la comunidad porque me enamoré de Cristo y quiero seguirlo y creo que este es el mejor autobús. Entonces cambiar la meta, cambiar la mirada, no tener mirada corta, mirar más allá, mirada trascendente, mirada hacia la eternidad, proyectos eternos. Porque a veces nuestro proyecto está en terminar el apartamento. Jesús anda afamado por el apartamento, ahí se consume su vida, pensando cómo comprar cemento y cerámica y pepo, y ahí se le va la vida. Es porque su proyecto se queda ahí en el apartamento. Chico, mira para el cielo, dale, levanta los ojos. Y así estamos nosotros, cada uno de nosotros también con miradas cortas, consumiendo nuestra vida por cosas pequeñas, por cosas de momento que duran poco, que se acaban, que terminan. Proyectos para la eternidad, María José. Proyectos para la eternidad, mi hija, mira hacia allá. Que Dios nos conceda hoy esa mirada. Nos consume la vida aquí. Por eso el Señor quiere desprender. Porque todo lo que nos importa está aquí. Todo lo que nos importa está en esta tierra. Todo lo que nos interesa está aquí. Estamos anclados, estamos atados aquí. Nuestro corazón está apegado aquí. Y donde está tu tesoro es donde está tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, tu corazón debe estar pegado a nuestra mano. Que Dios nos lo conceda. Déjame hacer una Epístola a los Hebreos. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Palabra de Dios. ¿Procuren la qué? Y la santidad, sin la cual ¿quién quiere ver al Señor? ¿A quién quiere ver a Madonna? Porque bueno, es que la vida se nos consume en eso. Yo quiero ver lo que tengo aquí, al ídolo, a la ídola, a
Mira, para ver, ¿cómo está aquello por allá?